Este esquemático, así como lo ven, es el mismo que utilicé para el robot neutrino. Bienvenido a la clase 3, esquemático electrónico de un robot profesional. Comenzamos buscando EasyEd en Google, damos clic al primer enlace y entramos a la página principal del programa. Muy importante, es donde vamos a tener que iniciar sesión o registrar nuestra cuenta. En este caso yo ya estoy registrado, por lo que iniciaré sesión. Una vez con la sesión iniciada, estamos listos para empezar a utilizar el software. Puedes descargarlo, pero también funciona muy bien utilizar la versión de navegador. Clic en diseñar en línea. Aquí hay dos opciones. Ellos te van a recomendar la versión Pro, pero la verdad, a mi parecer, es más sencilla de usar la versión estándar. Cualquiera de las dos es gratis y puedes usar la que más te convenza. Damos clic en la versión estándar y se nos abrirá esta pantalla. A la izquierda podemos ver todos los proyectos que tenemos. Si tu cuenta es nueva, deberías de tener pues ningún proyecto. Para crear un proyecto, puedes darle clic en archivo, nuevo y proyecto. O también darle clic a este botón que dice nuevo proyecto. Le damos que queremos continuar usando la versión estándar y le damos un nombre a nuestro proyecto. A mí me gusta empezar poniendo el año. Importante mencionar que no pueden haber espacios en el nombre. Después el tipo de robot y después el nombre del proyecto. De esta manera, si desarrollo diferentes tipos de proyectos, tengo una manera más sencilla para encontrarlos en la búsqueda, además de tenerlos organizados por año. Aquí puedes hacer una breve descripción. Una vez esto esté listo, le damos clic en guardar. Excelente. Ahora podemos ver que automáticamente, además de crear nuestro proyecto, se creó una hoja. Esta hoja también la podemos crear manualmente en archivo, nuevo y esquemático. Como su nombre lo implica, en esta hoja es donde vamos a poder realizar el esquemático de nuestro robot. Recordando un poco lo visto en la clase pasada, el PCB de nuestro robot va a tener que integrar unos cuantos aspectos importantes, entre ellos el microcontrolador, el puente H que utilizaremos para controlar los motores. En este caso, para ahorrar peso, vamos a utilizar el mismo PCB del robot para montar los motores. Por lo que hay que considerar esto también. Vamos a requerir también de alguna conexión para que el microcontrolador se pueda conectar físicamente a la barra de sensores. Y por supuesto, nosotros vamos a agregar una turbina para que nuestro robot sea muy rápido. Empezamos con la etapa de potencia. Aquí donde dice herramientas podremos encontrar una T. Si damos clic a esa T, vamos a poder colocar, dando clic otra vez en el lugar que nosotros queramos, un cuadro de texto. Presionando ESC, dejo de seleccionar la herramienta de texto y si le doy doble clic al texto, puedo controlar qué es lo que va a decir. Ahora, si yo quiero cambiar el tamaño, puedo abrir el menú lateral derecho con la flechita y cambiar aquí algunas cosas como el color, el tamaño de la fuente y la fuente como tal. Ahora, vamos a seleccionar los componentes. En la etapa de potencia, lo que vamos a hacer es conectar nuestra batería e introducir un regulador de voltaje. Aquí también sería el lugar para colocar un interruptor, pero yo no lo haré para ahorrar espacio en el PCB. Entonces, damos clic a donde dice librería y aquí a mí me gusta buscar componentes en la sección de JLC PCB Assemble. Esto porque son componentes creados por el fabricante y tienen dos ventajas principales. La primera es que si queremos nosotros mandar a hacer nuestro PCB soldado con JLC PCB, necesitamos usar de estos componentes. Y la segunda es que no van a tener errores en el footprint del PCB. Esto significa que del tamaño que nos aparezcan, de ese tamaño van a ser. Llega a suceder en componentes creados por usuarios que hay errores y una vez fabricado tu PCB es muy difícil rectificar esos errores. Nuestro primer conector va a ser un XT30. Este es un conector que vamos a utilizar para conectar la batería al robot. Podemos dar clic al primero y ver su footprint. Esto es como se va a ver en el PCB y su símbolo esquemático. Yo sé qué componente estoy buscando, por lo que sé que este no es el adecuado para mí. Este tampoco. En este podemos notar que ya hay una imagen. Parece que este cumple con mis requerimientos. Entonces le doy clic en ubicar y doy clic en cualquier parte de mi esquemático para ubicarlo. Presiono Escape otra vez para dejar de seleccionarlo y ya tengo el componente. Si le doy clic y se pone todo en rojo es que está seleccionado. Ahora si presiono la letra R puedo rotarlo. Si doy clic en cualquier otra parte del esquemático se deselecciona. Puedo acomodar también un poco el texto y puedo cambiar el identificador para que sea más fácil después para mí identificar qué componente es. Luis, pero ¿cómo sabías qué componente utilizar?
Bueno, esto dependerá de las baterías que vamos a utilizar. En este caso, yo estaré utilizando estas baterías, que en su descripción nos dice qué conector tienen. En este caso, yo sé que las baterías tienen un conector XT30 macho, por lo tanto, yo seleccioné un conector XT30 hembra. El uso de conectores XT30 está bastante extendido. Aquí podemos ver ejemplo con otra batería y con otra más grande. Para baterías aún más grandes se suelen utilizar conectores XT60, pero nosotros no estaremos utilizando baterías tan grandes debido a que, si bien dan bastante poder, son más pesadas. Oye Luis, pero veo que las pilas tienen dos conectores. Exactamente, este conector blanco que ven es el conector que se utiliza para hacer la carga balanceada de la batería. Por lo tanto, no está diseñado para conducir tanta corriente. A pesar de eso lo pueden utilizar, pero el más correcto es el conector amarillo, el XT30. Si notan, los cables son más gruesos, por lo tanto, van a transferir mayor cantidad de corriente sin calentarse tanto. Esto es esencial para asegurar que nuestras baterías duren lo que tienen que durar y nuestro robot funcione como debe de funcionar. Ya tengo mi conector, pero no sé cuál es el positivo y el negativo del conector, porque no está marcado. Una manera de identificar un componente puede ser analizándolo. Si nos vamos a la parte de atributos personalizados del lado derecho de la pantalla y bajamos un poco, encontraremos el apartado que dice huella. Si damos doble clic aquí, se nos abrirá esta pantalla. Ahora sabemos que la terminal 1 corresponde al lado que está planito y la terminal 2 al que está redondeado. En un conector XT30, el lado que está redondeado equivale al positivo y el lado que está cuadrado equivale al negativo. Entonces, si la terminal 1 equivale a la terminal que está en el lado cuadrado, la terminal 1 es el negativo de nuestra batería. Ahora sí, en herramientas de cableado vamos a poder agarrar la banderita de tierra. Esta banderita se puede usar para determinar tierra o GND y esta banderita también significa exactamente lo mismo. Tú puedes usar la que más te guste. Presiona Escape para dejar de seleccionarlo. En este caso, a mí me gusta más la primera opción, así es que voy a seleccionar la otra y voy a presionar Delete en mi teclado para eliminarla. Arrastro cerca de mi componente el nodo de tierra y si podemos ver, tiene dos terminales mi componente, marcados con el número 1 y con el número 2. Si yo entonces me voy a herramientas de cableado y selecciono el cable que dice Wire, que podemos activar con la tecla W, lo mismo a que si lo seleccionara de aquí arriba. Entonces cuando nosotros nos acerquemos a nuestro componente, vamos a ver que de repente se le pone como una bolita negra. Ahí no está. Ahí no está, ahí hay bolita negra. Cuando se nos aparezca la bolita negra, significa que podemos hacer una conexión con el nodo. Entonces, cuando estemos aquí, damos clic. Entonces, ahora cuando movamos el cursor, se está haciendo una conexión. Y como nosotros sabemos que el 1 equivale al lado cuadradito y el lado cuadradito es el lado de tierra, entonces podemos conectarlo al nodo de tierra. Para hacer curvas como estas, simplemente damos clic. Aquí doy clic, aquí doy clic, aquí doy clic, aquí doy clic, aquí doy clic. Aquí doy clic y aquí doy clic. Y hacemos clic también en la bolita negra del nodo de tierra. Cuando esté lista nuestra conexión, podemos dar Escape o clic derecho para dejar de seleccionar nuestra herramienta de cableado. Y ya está, acabamos de hacer nuestra primera conexión de nuestro PCB. Ahora, yo quiero hacer otro nodo, pero este que sea de 12 volts, que es el voltaje de la batería. Entonces, nos vamos aquí a los nodos y yo seleccionaré el que dice BCC. Lo coloco, clic derecho. Y si le doy doble clic sobre donde dice BCC, puedo modificarlo. Ahora dice más 12 volts. Importante mencionar que este nodo lo puedo modificar porque es un nodo que yo creé. Esto es diferente a los componentes. No puedo cambiarle el valor en texto a los componentes y esperar que cambie el valor real de los componentes. Si requiere una resistencia de 10 kiloohms, necesito buscar esa resistencia, y si requiere otra de 20 kiloohms, necesito buscarla también. No puedo simplemente cambiarle el texto. Digo, técnicamente se puede, pero lo más correcto es buscar cada componente, especialmente si lo que quieres hacer es mandar a hacer tu PCB a China. Entonces, conectamos de la misma manera el nodo de 12 volts y ya tenemos el conector de batería implementado en nuestro PCB. Si nosotros guardamos, dándole en archivo guardar y le damos en diseño, convertir esquemático
esquemático a PCB, podemos ver cómo va nuestro PCB. Esto morado será el contorno y este elemento que podemos mover es la huella del componente que acabamos de colocar. Entonces colocamos nuestro componente adentro del contorno del PCB. Ahora, si le damos en ver 3D View, nos cargará el modelo 3D del componente que acabamos de colocar. Como podemos ver, efectivamente es el conector de la batería. Entonces hay que seguirle para que se vea más impresionante. Ahora podemos dar clic en librería y buscar nuestro siguiente componente. El módulo que estaremos utilizando para convertir el voltaje es el HW613 debido a su asequible costo. Entonces lo buscamos, pero ¿qué pasa? Si yo lo busco en JLC PCB, no lo voy a encontrar. Esto porque hay ciertos módulos y componentes que JLC PCB no maneja. Aquí es donde vamos a tener que ir al área de los componentes creados por los usuarios, y aquí sí que lo vamos a encontrar. Seleccionamos uno que nos guste cómo se vea. Aquí hay que considerar la forma de cómo se va a ver en el PCB y la forma de cómo se va a ver en nuestro esquemático. Este que yo he seleccionado se llama HW-613 y lo creó el usuario CHJR. Entonces doy clic en ubicar y lo ubico. Clic derecho para dejar de seleccionarlo. Puedo reposicionar el texto para que se vea mejor y cambiar el nombre del identificador. Yo le puse rec de regulador. Aquí las conexiones podemos ver que tiene 4 terminales. La terminal de EN es para activar o desactivarlo, pero nosotros no la estaremos utilizando. Nosotros vamos a conectar GND al nodo de GND. Entonces podemos seleccionar la herramienta de cableado y vemos que no aparece la bolita negra, sino que aparece de este lado. Entonces cuando ya vimos que sí apareció la bolita negra, hacemos la conexión con el nodo dando clic. Entonces nosotros podemos dar clic en cualquier lugar del otro nodo y si se nos hace una bolita roja como esta, sabremos que la conexión se hizo de manera correcta. Como pueden ver, este cable es bastante largo y en mi opinión hasta bastante feo. Y para no llenar nuestro esquemático de muchos cables así, es que utilizamos los nodos. O volver a agarrar otro nodo de tierra, ponerlo cerca y conectarlo. Esta conexión y la que realicé anteriormente son equivalentes, ya que GND está conectado al nodo de tierra. Podemos ver que el simbolito y dice GND es el mismo que el que aparece por acá. Entonces los dos nodos están conectados y ya nos evitamos el cable largotote. Entonces donde dice IN, pues evidentemente vamos a colocar 12 volts, que es el voltaje de entrada de la batería. En este caso, como aquí arriba no aparece el nodo personalizado que creamos de 12 volts, podemos darle clic a un nodo existente, control C y control V, copiar y pegar, y ya tenemos una copia de nuestro nodo. Estos 12 volts están conectados con estos 12 volts. En este caso prácticamente están uno al lado del otro, por lo que no creo necesario utilizar otro nodo. B0 más o Bout es el voltaje de salida. Entonces ahí podemos crear otro nodo personalizado que diga 3.3 volts y ya está. Esta sería la configuración mínima para utilizar el conector de batería y el regulador de voltaje. El detalle es que le falta lo que se llama filtros, por lo que nuestro circuito es susceptible al ruido, y la manera más sencilla de agregar un filtro es agregando capacitores. Entonces nos vamos a donde dice library y buscamos primero un capacitor, capacitor 10 UF, que es su valor. Esto se lee de la siguiente manera: el 10 pues se lee 10, U es micros y F faradios. Entonces buscamos un capacitor de 10 microfaradios, volvemos a JLC PCB Assemble y podemos buscar nuestro capacitor. Podemos ver que de primeras encontramos uno que dice que es de 10 UF, entonces es de 10 microfaradios, pero si vemos nosotros la forma que tiene, este tipo de capacitor es un capacitor electrolítico. Esto es un capacitor electrolítico. Son muy buenos, funcionan muy bien, pero toman algo de espacio y para lo que nosotros necesitamos estaría un poquito de más. También podemos conseguirlos en presentación SMD, que es un poco más pequeña, pero nosotros queremos utilizar la presentación SMD. Importante, este ya no es un capacitor electrolítico, es un capacitor cerámico, pero de igual manera nos funcionará bastante bien para nuestra aplicación. Ahora, nos encontramos con el problema de que aquí hay muchos componentes y puede llegar a ser difícil encontrar el que nosotros queremos específicamente. Para resolver esto, podemos darle clic en cancelar y buscar la página de JLC PCB otra vez. Aquí, si nos damos cuenta, antes de darle clic al enlace principal, vemos algo que dice Assembly Parts Library.
Damos clic ahí. Esta es la librería de componentes que puedes utilizar cuando haces ensambles en JLC PCB, lo que significa que son los componentes que te van a aparecer si los buscas en JLC PCB Assemble. Entonces, si damos clic a In Stock Part y en All Components, nos van a aparecer las categorías de componentes. Aquí es donde podemos buscar nuestro capacitor. Aquí dice capacitores en general porque hay de muchos tipos. Entonces le damos clic ahí. Aquí ya nos aparecen un poquito más de opciones. En el tipo de empaquetado yo seleccionaré 0805. Le di clic al que dice 2012 metric y me aparece que solo va a quedar uno. Esto no debería ser así. Entonces aquí arriba en la barrita de búsqueda busco 0805 y me aparece uno que no tiene nada al lado. Selecciono ese. Ahora sí, 89,000 resultados. Aquí puedo, donde dice Search Within Results, poner el valor de mi capacitor. Recordamos que es de 10 microfaradios y doy en aplicar. Si bajamos un poco, ahora podemos encontrar capacitores de 10 microfaradios en la presentación SMD que nosotros buscamos. Luis, ¿hay presentaciones más pequeñas? Sí que hay, pero son más difíciles de soldar a mano. Recordando que el objetivo de este PCB es que lo puedan soldar a mano. Como podemos ver, hay variaciones en precio y en cantidad disponible de estos componentes. Tienes que considerar eso para elegir el tuyo. Otro truco es de que cuando se pueda, elegir de los que son de tipo Basic. En este caso solo hay dos que son de tipo Basic y es importante considerarlos porque si tú mandas a hacer un PCB que tenga los componentes soldados por JLC PCB, los de tipo Basic serán más baratos. En este caso, este capacitor a mí me llamó la atención. Es un capacitor que lo que yo quería es de 10 microfaradios y el tamaño es de 0805. Entonces lo selecciono. Bueno, y también a considerar que dice que aguanta 25 volts. Nosotros no vamos a meter más de 12 volts, por lo que este capacitor nos funcionará perfectamente. Si le damos clic aquí al capacitor, veremos toda esta información del componente. Aquí podemos copiar JLC PCB Part Number. Le damos en copiar. Volvemos a nuestro software de diseño y aquí arriba en la búsqueda pegamos ese número de parte y damos enter. Y en este caso solamente nos aparece el componente que nosotros seleccionamos anteriormente. Podemos ver que es de tipo básico y que es un capacitor de 10 microfaradios. Hasta el precio podemos ver y la cantidad que tienen disponible. Y le damos clic en ubicar. Damos clic en R para rotarlo. Colocamos. Repetiremos el proceso para buscar un capacitor ahora de 100 nanofaradios. Eso se busca como 100 NF y lo ubico al lado de mi capacitor de 10 microfaradios. Puedo seleccionar un capacitor, control C y control V para copiar y pegarlo. Selecciono la tecla W para entrar a la herramienta de cableado y conecto una terminal de los capacitores a los rieles de energía. En este caso una terminal está conectada a 12 volts y la otra la voy a conectar a GND. En este otro caso una está conectada a 5 volts y la otra igual a GND. Estos capacitores nos van a ayudar a filtrar las señales de energía y que lleguen más estables, es decir, van a tener menos ruido que pueden generar vibraciones mecánicas o picos de corriente de nuestros motores. Esto es bueno y prácticamente en todos los componentes electrónicos y PCBs que revises vas a encontrar capacitores usados como filtros. Hay que mencionar que este es el filtro más sencillo. Hay más complejos, pero este funciona bastante bien para nuestra aplicación. Con eso tenemos lista la etapa de potencia. Aquí conectamos la batería y regulamos el voltaje de la batería a 3.3 volts. Me faltó cambiar el nombre del nodo, más 3.3 volts. Además, estamos filtrando el voltaje de entrada como el de salida. Gracias a este pequeño circuito, ahora todo nuestro PCB podrá ser alimentado y recibir energía. Antes de continuar, es importante recordar guardar nuestro diseño. Archivo, guardar. Guardado correcto. Con la etapa de potencia terminada, ahora podemos pasar a la parte del microcontrolador. Library ESP32C3 Super Mini. Importante mencionar que si bien lo vamos a encontrar en JLC PCB Assemble, aparece como con un precio de $0 y un stock de 0. Esto es porque ellos no venden el microcontrolador, pero sí tienen el componente para usar como referencia. Damos clic en ubicar y lo colocamos. Podemos copiar y pegar el nombre microcontrolador y en principio ya está. Aquí, si nosotros quisiéramos utilizar el Arduino Nano, sería cuestión de seleccionarlo y ubicarlo. Para hacer las conexiones es importante tener en cuenta las capacidades de cada microcontrolador. Por ejemplo,
Los sensores, nosotros vamos a querer leerlos con pines que pueden realizar lectura de sensores analógicos. En este pinout del ESP32C3 Super Mini los podemos identificar como los pines que dicen ADC. Entonces el ESP32C3 Super Mini puede leer con 1, 2, 3, 4, 5, 6 pines analógicos, por lo que si no utilizamos ninguna clase de multiplexado, solamente podremos leer 6 sensores directamente con este microcontrolador. La ventaja de multiplexar los sensores es que es una técnica muy poderosa, pues nos va a permitir leer los 16 sensores utilizando únicamente 5 pines. Únicamente uno tendrá que ser analógico. En mi robot de competencia, yo utilizo GPIO 2, 3 y 4 para la lectura analógica de sensores. Para empezar a hacer las conexiones, le doy clic aquí donde dice puerto de red y selecciono mi pin. Aquí vamos a poder hacer otro nodo con el nombre que nosotros queramos. En este caso, el pin GPIO 0 es el que yo utilizo para el ready del control de juez. El pin GPIO 1 es el que utilizo para el go. Con esto, cuando nosotros pongamos nuestro sistema de arranque remoto, ya pudiéramos mandarle una señal al pin que dice ready para que encienda la turbina y otra señal al pin que dice go para que empiece a seguir la línea. Utilizo los pines del 3 al 4 como salidas analógicas de la barra de sensores. Esto nos va a permitir utilizarlos para leer sensores analógicos. Utilizo los pines 9, 10 y el pin número 7 como pines de selección digital. Estos pines no tienen la capacidad de realizar lecturas analógicas. Usando esta configuración para leer la barra de sensores nos da una buena libertad, pues estamos utilizando 6 pines del ESP32 para realizar la lectura. Esto significa que vamos a poder leer tanto barras de 16 sensores multiplexadas como barras de 24 sensores multiplexadas. Vamos a poder leer barras que tengan un solo multiplexor de 16, 2 multiplexores de 8 o 3 multiplexores de 8. Esto será un poquito más claro cuando lleguemos a la parte de la programación de la barra de sensores. Ahora vamos a requerir de un pin capaz de utilizar PWM para controlar la turbina. Si nosotros revisamos el pinout del ESP, vemos que los pines tienen un simbolito como de onda sinusoidal. Esto indica que son capaces de utilizar el protocolo PWM. Afortunadamente en el ESP prácticamente todos los pines tienen PWM, pero en placas como el Arduino esto no es así. En Arduino Nano únicamente el pin 11, 10, D9, D6, D5 y D3 tienen capacidad para hacer PWM. Como todos los pines tienen PWM, seleccioné el GPIO 8 para controlar la turbina y utilizando los últimos 4 pines que teníamos disponibles, utilizamos el 5 y el 6 para controlar el PWM del motor derecho y el 20 y el 21 para el PWM del motor izquierdo. Esto significa que vamos a poder controlar la dirección y velocidad del motor derecho con el pin 5 y 6 y la dirección y velocidad del izquierdo con el pin 20 y 21. Posiblemente notaron que en algunos pines como en el GPIO 9 aparece S0, LED y GPIO 9. Esto es porque este pin va a ser de doble función. Tanto nos podrá servir para seleccionar qué sensor leer utilizando el multiplexor, como también nos podrá servir para encender un diodo LED. Esto lo que nos va a permitir es utilizar el diodo LED de indicador cuando no necesitamos leer la barra de sensores, y cuando necesitemos usar la barra de sensores simplemente no utilicemos el LED indicador. Igual el GPIO 7 se utiliza como uno de los pines de selección del multiplexor, así como el push button. El push button que esté conectado al robot únicamente se utilizará si es que nosotros queremos iniciar el robot presionándolo. Entonces, una vez que lo presionamos, podemos dejar de utilizarlo y enfocarnos únicamente en utilizarlo como selector de la barra de sensores. Lo único que nos faltaría para terminar con el microcontrolador es darle energía. El ESP32C3 Super Mini tiene un pin de alimentación que soporta 5 volts, pero no tendrá problema si nosotros le metemos 3.3 volts. El pin de GND lo tendremos que conectar a GND. El pin de 3.3 volts no lo utilizaremos. Internamente, lo que sucede con el voltaje que metemos al pin de entrada de 5 volts es que lo reduce con un regulador de voltaje, porque este microcontrolador utiliza 3.3 volts y la salida de ese regulador es la que nos aparece aquí como 3.3 volts, por lo que se pudiera utilizar para alimentar ciertos circuitos. En este caso no
no lo utilizaremos para alimentar la barra de sensores, ya que algunas barras de sensores consumen demasiado poder, lo que pudiera hacer que se dañe nuestro ESP32C3 Super Mini. De modo similar a la fuente conmutada, le colocaremos dos capacitores a modo de filtro y con eso ya quedaron las conexiones de nuestro microcontrolador. Si quisiéramos utilizar el Arduino Nano, yo colocaría los pines de la siguiente manera, con la ventaja de que al tener más pines pudiéramos, en lugar de hacer pines de doble función, hacer por ejemplo uno para S0 y otro para LED. Dejaría S0, S1, S2 los pines de salida como están y cambiaría el del push button y el del LED por cualquiera de los otros disponibles, pero como yo usaré ESP32 debido a que es más pequeño y más rápido, puedo eliminarlo. Ya tenemos energía para el robot y ya tenemos el cerebro. Para conectar la barra de sensores estaremos utilizando conectores parecidos a estos. Estos utilizan un estándar de 2.54 milímetros de distancia entre ellos, que es el mismo que utilizan un montón de componentes electrónicos como las placas Arduino Nano, ESP32, y es el estándar para el que están diseñados los jumpers. En este caso ya lo encontré, pero de nueva cuenta parece que tienen 0 en cantidad y que cuesta 0 pesos. Esto significa que solo será de referencia, es decir, ellos no lo pueden ensamblar por ti. Para mí eso no es problema porque en realidad es muy sencillo de soldar y es muy barato. Así quedarían las conexiones de la barra de sensores en este orden, teniendo los primeros 3 pines como los pines con capacidad analógica, los siguientes 3 pines como los pines de selección del multiplexor, después 3.3 volts que sería la alimentación y GND. Si usáramos una barra de 24 sensores, tal cual así quedarían los pines. Si usamos una de 16 sensores, depende de la que nosotros utilicemos, pero cualquiera de los pines de salida analógica puede ser utilizado como un pin digital cualquiera. Eso significa que pudiéramos usar OUT1 y OUT0 como pines de selección del multiplexor si así lo queremos, y solamente utilizar OUT2 como el pin de lectura del multiplexor, o viceversa, también utilizar OUT2 como pin de selección. Esto dependerá fuertemente de la barra de sensores que utilicemos. En la barra de 16 sensores de Ingeniero Maker utilizaríamos lo que es el pin GPIO 4 o el que pusimos como OUT2 para la lectura de los sensores. Después el OUT1, OUT0, S2 y S1 como la selección del multiplexor, y el pin S0, el GPIO 9, sería el L-on de la barra de sensores. Con esto ya nos quedaría la conexión para utilizar jumpers. Para ahorrarnos el peso de los jumpers, a mí también me gusta utilizar cables FFC. Para ello vamos a requerir de algún conector plano como este. Este que yo utilizo tiene un paso de 0.5 milímetros y 8 pines, por lo que también es compatible con los que vende Ingeniero Maker, y por supuesto también es compatible con la barra de 16 sensores de QTRS Robotics, y también sería compatible con la regleta de 28 sensores de QTRS Robotics, por lo que estás cubierto de todos los ángulos. Copiamos el número de parte, pegamos el número de parte, buscamos el JLC PCB Assemble y lo colocamos. Para que todo salga bien y no haya problemas, tenemos que colocarlo en el mismo orden que las conexiones de arriba. Ahora, esta huella que tiene JLC PCB está invertida. Si nosotros la pusiéramos de esta manera y pusiéramos las mismas conexiones, estaría incorrecta. Tiene que ir así, y así quedaría. Como estos conectores van a estar muy cerca físicamente el uno del otro, no hace falta colocar otra vez los capacitores para el filtro, ya que los mismos que colocamos para un conector nos servirán para el otro conector. Con eso tenemos cubierta la parte de la barra de sensores. Si vemos que nos está quedando un poco corto el espacio, podemos seleccionar la hoja completa y aquí en donde dice anchura y altura, modificar el tamaño. Para controlar la turbina del robot, vamos a requerir de un ESC, Electronic Speed Controller. En este caso, yo he diseñado uno para que integres a tu PCB. Lo puedes encontrar buscándolo por su nombre o buscando el usuario subluis. Usarlo es muy sencillo. Vamos a requerir 3 conexiones para los 3 cables que tiene nuestro motor. Por supuesto, no puede faltar nuestra conexión a tierra y nuestra conexión directa al voltaje de la batería. Para controlarlo, no podemos olvidar el pin que asignamos en nuestro ESP32
32. Este otro pin que dice GND lo puedes conectar a tierra si gustas, aunque internamente ya se encuentran conectados dentro del ESC, por lo que no es realmente necesario. Adicionalmente, es buena práctica colocar un capacitor grande entre las terminales del voltaje positivo y tierra de la batería cerca del ESC. Copiamos el número de parte, pegamos y buscamos. Aquí nos aparecieron varios resultados, pero si nosotros notamos aquí donde dice value, dice 220 microfaradios, que es el que nosotros estamos buscando. Si nosotros seleccionamos cualquier otro, es otro componente. Ahí nos toca discernir entre las opciones cuál es la correcta. Aunque teniendo la imagen aquí y teniendo la imagen en la página de JLC PCB, es bastante sencillo seleccionar el adecuado. Importante mencionar que este capacitor es electrolítico, lo que significa que está polarizado. Eso significa que una de sus terminales tiene que ir hacia el lado positivo y la otra hacia el lado negativo, obligatoriamente. No hacemos esto, no funcionará de manera correcta y pudieran suceder cosas malas. Si sobrepasamos el voltaje del capacitor y está polarizado inversamente, es decir, el positivo lo pusimos en el negativo, puede explotar. Ya solo nos falta un conector para el motor. Para eso puedes utilizar cualquier componente que tenga 3 terminales y que esté grande. A mí me gusta utilizar los que son para este tipo de terminales. Como este lo vas a colocar tú, realmente no importa si es de la librería de JLC PCB o no. Ya con eso quedaría la parte del ventilador. Agregar el módulo arrancador remoto será muy sencillo. Lo puedes encontrar si buscas módulo arrancador Ingeniero Maker. GND va a GND. La terminal que dice 5 volts la podremos conectar a 3.3 y funcionará sin problema. Y por supuesto, agregamos nuestros capacitores de desacople. Los pines Ready y Go irán al microcontrolador y ya los teníamos identificados. Y con esto queda nuestro arrancador remoto. Este no es 100% necesario para que funcione el robot, pero es muy recomendado. Tener un arrancador remoto en un robot tan rápido es muy útil a la hora de hacer pruebas, ya que si el robot se sale de la pista, podremos apagarlo rápidamente para evitar futuros daños. Agregar un botón será también muy sencillo. Yo utilizaré este botón, que es el mismo que utiliza el Arduino Nano. Copio el número de parte, pego y lo encontramos. También necesitaremos una resistencia de 10 kilo ohms. En el empaquetado utilizaremos el 0805 para poder soldarlo a mano. Copiamos número de parte, pegamos y buscamos. Para leer el botón utilizaremos el pin del GPIO 7 y por supuesto 3.3 volts y GND. Aquí es importante que verifiques que se haga una bolita roja donde haya una conexión entre cables. Si no tenemos la bolita roja significa que no hay conexión. ¿Cómo funciona esta configuración? Bueno, esta configuración se conoce como pull-up. Básicamente, nuestro microcontrolador va a ver hacia este nodo y este nodo, cuando el botón no esté presionado, no va a tener una conexión a GND, ya que el push button que utilizaremos hace un circuito abierto. Por lo tanto, el único camino que puede seguir la corriente es a 3.3 volts a través de la resistencia de 10 kilo ohm. Pero cuando nosotros presionemos el botón, ahora va a tener un camino prácticamente con resistencia cero hacia GND. Físicamente, pues sí va a tener una resistencia, solo que será muy pequeña. Aquí básicamente se genera un divisor de voltaje. En este caso, el GPIO 7 va a ver GND o 0 volts. Lógicamente, cuando el botón no lo presionemos, verá un 1 lógico. Y cuando presionemos el botón, verá un 0 lógico. ¿Se puede hacer la inversa? Claro que sí. Simplemente cambiamos GND y 3.3 volts. Y ahora, cuando no esté presionado, verá un 0 lógico. Y cuando lo presionemos, un 1 lógico. Ya casi terminamos. Para nuestro driver de motores, vamos a ocupar resistencias de 1 kilo ohm. Vamos a requerir dos. Las dos terminales que dicen GND, pues van a GND. Así conectamos estas dos primeras resistencias y la de arriba será la que utilizaremos para controlar este puente H. Como yo estoy haciendo el driver del motor izquierdo y es mi primero, entonces utilizaré la terminal PWMI de izquierdo 1 y la conectamos. Esta otra resistencia se conectará a 3.3 volts, poniendo un capacitor de 10 microfaradios entre 3.3 volts y GND. Las terminales que dicen BS se conectarán al voltaje de la batería y out será la conexión para una de las terminales del motor izquierdo. Agregamos dos capacitores de 470 nanofaradios de la siguiente manera, y uno de 100 nanofaradios, uno de 10 microfaradios y otro de 220 microfaradios, que también vamos a conectar al voltaje de la batería para tratar de eliminar la mayor cantidad de ruido posible y que el control del motor sea lo más precisa posible. Para la otra terminal del motor utilizaremos el mismo circuito, solamente que ya no será necesario agregar otra vez el
el capacitor de 220 microfaradios. Claro que ahora la conexión será motor izquierdo 2 y el pin de control de esta segunda terminal será el GPIO 20 y con eso tenemos un puente H terminado para controlar el motor izquierdo del robot. Y para el motor derecho será exactamente lo mismo. Cambiamos las conexiones y los pines de control y con eso tenemos completo el circuito de control de los dos motores de nuestro robot. Con esto ya debería de funcionar nuestro robot. Lo único que nos falta es agregar diodos LED como indicadores. Seleccionamos el diodo LED que utilizaremos y los colocamos de la siguiente manera. Aquí algo importante a considerar es el valor de la resistencia. Técnicamente pudiera ser de hasta 100 ohms. Este diodo LED irá directamente conectado a 3.3 volts. Esto significa que si nuestro circuito tiene energía, este LED encenderá y este otro diodo LED vamos a conectarlo a un pin del microcontrolador para poder encenderlo y apagarlo cuando queramos. Aquí es importante utilizar LEDs de buena calidad y considerar el valor de la resistencia. Esto porque cuando nosotros estemos utilizando 3.3 volts no tendrán problema, pero resulta que cuando nosotros conectemos el microcontrolador a la computadora, el USB meterá 5 volts al sistema, por lo que todas nuestras pistas de 3.3 volts estarán recibiendo 5 volts. En ese caso, si nosotros utilizamos LEDs rojos, por ejemplo, puede que esta resistencia no sea suficientemente alta y se corre el riesgo de quemar los LEDs. Es por ello que yo utilizo diodos LED de color azul o verde, ya que son los que me aguantan mayor cantidad de voltaje. Pero si quisieras usar LEDs rojos, te recomiendo aumentar esta resistencia a 330 ohms. De igual manera, si quieres que sean un poco más brillantes, puedes reducirla a 100 ohms solamente si tus LEDs lo soportarán, es decir, si estás utilizando LEDs azules o verdes. Ahora, no porque sean de ese color significa que van a aguantar. Ahí por eso es importante revisar la hoja del fabricante. Estos que yo seleccioné aguantan voltaje de hasta 3.4 volts, que es más de lo que van a recibir, por lo que van a poder funcionar sin problema, así reciban 3.3 volts o 5 volts. Así terminamos el esquemático de nuestro seguidor de líneas. Este esquemático, así como lo ven, es el mismo que utilicé para el robot neutrino. En la siguiente clase veremos cómo pasamos de esto a esto y de esto a esto. Sin más por el momento, te agradezco mucho por estar en la clase de hoy. Y recuerda, no es magia, es ciencia.